Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Saúñez del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy trataremos el tema de circulación y transporte. Veremos transporte en plantas y también transporte en animales. Ya, jóvenes. Muy bien, empecemos entonces. El transporte en plantas, ya lo hemos visto ya, este se va a dar por los vasoconductores, que son el xilema y el floema. Hay que recordar que el xilema son vasoconductores que van a transportar la savia bruta, quiere decir el agua y las sales minerales. En cambio, el floema se encarga de transportar la savia elaborada, vale decir la glucosa, aminoácidos, proteínas, hormonas, glicerol, ácidos grasos, etcétera. Muy bien, pero existe una teoría para explicar por qué el agua asciende en contra de la gravedad desde la raíz hasta la hoja. Esa teoría se denomina el arrastre por transpiración. Ya, quiere decir que cuando ocurre la transpiración, ya en los estomas, el agua es liberado en forma de vapor de agua, H2O. Ese proceso se denomina la transpiración. Y la transpiración se va a dar gracias a ¿qué? A la energía solar. Entonces, la energía solar es la responsable de la transpiración y ascenso de la savia bruta. Ya, es decir, acá tenemos los rayos, el sol, la energía solar que llega a los estomas, entonces ocurre la transpiración y el agua asciende por arrastre, ¿ya? Por eso se llama arrastre por transpiración y también cohesión, tensión. ¿Qué significa? La molécula de agua está enlazada entre cada una de ellas mediante enlace puente de hidrógeno. Es un tipo de enlace intermolecular con mayor fuerza. Entonces, cada vez que una molécula de agua o cada vez que las moléculas de agua son liberadas en forma de vapor, entonces estas ascienden poco a poco, ya por cohesión y por tensión superficial. Entonces el agua también asciende por la capilaridad. Entonces, la teoría del arrastre es por transpiración o cohesión o tensión. Bien, veamos explicar un poquito paso a paso cómo ocurre esto. El agua va a ingresar a la raíz a través de los pelos absorbentes. Vamos a tener las siguientes partes. Tenemos acá la epidermis. Más adentro vamos a encontrar la corteza. Como parte de la corteza vamos a encontrar la endodermis. Dentro de la endodermis vamos a encontrar acá células con pared celular bastante gruesas que van a formar la banda de Caspari. Pasado la banda de Caspari vamos a encontrar el periciclos o los periciclos. Acá vamos a encontrar ya los vasoconductores que son los elementos traqueales. Ahora bueno, acá encontramos ya al xilema propiamente dicho. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agua va a tener dos vías. La primera vía va a ser que el agua ingresa por los pelos absorbentes, pero va a atravesar la pared celular de las células. Y la otra vía va a ser que el agua no va a atravesar la pared celular, va a ir por los costados, por los lados de las células, ¿ya? Tenemos la vía simplasto. Esta es la vía simplasto. Y la segunda vía se llama vía apoplasto. Vía apoplasto. Apoplasto, donde la más común es la vía simplasto. Entonces, cuando el agua ingresa ya a la corteza, se va a encontrar con una pared gruesa llamada la banda de Caspari. Entonces, el agua se va a acumular en esta zona y por un proceso de ósmosis, que viene a ser el transporte del agua de mayor presión a menor presión, ingresa. Entonces, una vez que ingresa, ya puede dirigirse hacia el xilema. Ya, esto es lo que va a ocurrir. Por eso es que se dice que la banda de Caspari es osmométrico. Acá no ingresa todo el agua, solamente pequeñas porciones, ¿ya? Entonces, una vez que ya el agua llega al xilema,
El agua asciende por el proceso de la transpiración. El caso del floema ya es un poco más sencillo ya. Acá tenemos al floema. Se explica mediante el flujo de masas. En las hojas se va a realizar la fotosíntesis. Entonces vamos a tener acá una mayor concentración de savia elaborada. Entonces ponemos acá una mayor concentración. Acá tenemos una mayor concentración. Entonces, ¿qué ocurre en los ápices o en las estructuras de la planta? Vamos a encontrar ¿qué cosa? Una menor concentración. Entonces, los productos ya formados en la fotosíntesis van de una mayor concentración a una menor concentración, ¿ya? Entonces, por eso es que en el caso del floema es bidireccional, puede ir para arriba como también para abajo. En cambio del xilema es monodireccional porque solamente va de la raíz a la hoja. Muy bien, chicos, visto ya la circulación en las plantas, vayamos ahora a la circulación en los animales, ¿ya? Listo, ponemos entonces sistema circulatorio en animales. Ya cuando hablamos de varios órganos, ya podemos hablar de sistema circulatorio. Bien, como cultura general, veamos ahí pequeños conceptos como circulación abierta, cerrada, incompleta, completa, simple y doble. Una circulación abierta se va a dar en invertebrados. Ya ellos no presentan sangre, ellos presentan hemolinfa. Entonces decimos que la hemolinfa vaya directamente a los tejidos, luego retorna al corazón. Ya jóvenes, entonces acá no vamos a encontrar vasos sanguíneos que van a transportar el fluido a las células. No, estos están bañados directamente decimos que es circulación cerrada cuando la sangre permanece dentro de vasos sanguíneos. Quiere decir que la sangre va a circular en vasos sanguíneos, ¿ya? Decimos circulación incompleta cuando la sangre arterial y venosa se mezclan. Ahora, se dice sangre arterial, ¿por qué? Porque tiene una mayor concentración de oxígeno. Se denomina sangre venosa cuando tiene mayor concentración de dióxido de carbono. Y existe una mezcla de ambas en el corazón. Ya se van a mezclar en el corazón, sobre todo en el ventrículo. Decimos una circulación completa cuando la sangre arterial y la sangre venosa no se mezclan, no se van a mezclar en ninguna parte, ¿ya? Y circulación simple cuando la sangre pasa solo una vez por el corazón. Y circulación doble cuando la sangre pasa 2 veces por el corazón. Entonces, vayamos a ver las particularidades. En este caso, una circulación abierta. La circulación abierta o lagunar también se le denomina, lo vamos a encontrar en moluscos, como quienes, como los gasterópodos, tenemos acá al caracol. Bivalvos, como las almejas, los choros, las conchas, estos van a presentar, en este caso, una circulación abierta o lagunar. En artrópodos lo vamos a ver en insectos, arácnidos y crustáceos. Ahora, ellos van a presentar un fluido llamado hemolinfa. Y todo ese cuerpo se va a denominar el hemocele. Luego vamos a tener toda esta porción, va a ser un corazón tubular dorsal. Este corazón va a tener pequeños orificios denominados ostiolos. Listo. Entonces, ¿cómo ocurre la circulación? Acá tenemos un pequeño vaso sanguíneo, se denomina arteria corta. La sangre sale por la arteria corta llevando nutrientes, los cuales son llevados a las células. Estas van a realizar su metabolismo y eliminan los desechos, los cuales ingresan, la hemolinfa ingresa a través de los ostiolos y mediante el proceso de la respiración, esta hemolinfa es purificada y luego sale nuevamente por la arteria corta llevando nutrientes, llegando a las células. Y este ciclo se va a repetir. Ya chicos, muy bien. Entonces veamos ahora
circulación cerrada o a vaso cerrado. Tenemos ahí en moluscos, se va a presentar en moluscos en cefalópodos como pulpo y calamar. En anélidos como la lombriz de tierra y la sanguijuela. Y en equinodermos, como ejemplo, la estrella de mar. Y en todos los vertebrados, de hecho, pues. Su fluido se va a denominar sangre. Listo. A ver, en caso de los peces, ellos van a presentar acá, ellos tienen respiración branquial. A través de la branquia va a ingresar, ¿qué cosa? El oxígeno. El oxígeno es transportado por los vasos sanguíneos que van a transportar el oxígeno y que van a llegar a la célula. La célula va a realizar su metabolismo y producto de la respiración celular se va a eliminar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es transportado por vasos sanguíneos y que va a llegar a un corazón, una aurícula y un ventrículo. Por lo tanto, corazón bicameral, porque presenta una aurícula y un ventrículo. Entonces, la sangre ingresa al corazón y luego es transportado por otro vaso sanguíneo. ¿Qué cosa? El dióxido de carbono. Y luego este dióxido de carbono es eliminado. Entonces estamos viendo que en los peces la sangre circula en una sola dirección. Podemos decir que es una circulación simple, ¿ya? Simple, circulación simple. Y además podemos decir que es completa. ¿Por qué? Porque la sangre arterial y venosa no se mezclan. Ahora, en los anfibios, ellos tienen respiración cutánea y además presentan sacos pulmonares. El oxígeno ingresa a los sacos pulmonares y es transportado por vasos sanguíneos. Acá el oxígeno transportado por vasos sanguíneos y llega al corazón. Acá vamos a encontrar dos aurículas y un ventrículo. Entonces la sangre ingresa al corazón y luego es transportado por vasos sanguíneos hacia las células. Las células realizan su metabolismo, respiración celular y van a eliminar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es transportado por vasos sanguíneos, devuelto nuevamente al corazón y luego es llevado ¿a dónde? Estamos hablando acá ya del CO2 a través de otros vasos sanguíneos hasta los sacos pulmonares y luego es eliminado. Bien, acá estamos viendo que su corazón presenta tres cámaras, dos aurículas y una ventrícula. Por eso se denomina corazón tricameral. ¿Por qué? Porque presenta dos aurículas y un ventrículo. En este caso estamos hablando de los anfibios, ¿ya? Bueno, algunos reptiles también como las culebras presentan también dos aurículas y una ventrícula. En caso de los cocodrilos van a presentar dos ventrículas, pero están unidas, o sea, hay una mezcla de sangre sí o sí, ¿ya? Entonces los anfibios podemos decir que es una circulación, la sangre pasa dos veces por el corazón. Entonces en los anfibios podemos decir que es circulación doble. Ahora, pero como hay una mezcla de sangre, entonces decimos que es incompleta, doble e incompleta. Listo. Y finalmente vayamos a ver la circulación en aves y mamíferos. Ellos ya van a presentar ¿qué cosa? Pulmones. El oxígeno ingresa a los pulmones y luego es transportado mediante vasos sanguíneos, el cual llega al corazón. El corazón en este caso va a tener dos aurículas y dos ventrículas. Entonces, como tiene cuatro cámaras, se denomina un corazón tetracameral. Tetra de cuatro. Tetracameral.
Quiere decir 2 aurículas y 2 ventrículos. 2 aurículas y 2 ventrículos. Listo. Entonces, acá vamos a tener válvulas que va a permitir el ingreso de la sangre. Entonces, la sangre es transportada ¿hasta dónde? Hasta las células. Las células realizan su respiración y luego, producto de la respiración, ellos eliminan su dióxido de carbono. Esta sangre venosa es transportada por vasos sanguíneos que nuevamente lo lleva al corazón. Y el corazón nuevamente lo va a llevar a los pulmones mediante vasos sanguíneos. Entonces, el dióxido de carbono es liberado. Entonces, en las aves y los mamíferos podemos decir que tienen una circulación doble. Doble, ¿por qué? Porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. Entonces, doble. Y como no hay mezcla de sangre, podemos decir que es completa. Doble y completa. Listo, jóvenes. Muy bien, jóvenes. El día de hoy hemos visto el transporte de sustancias en plantas y sistema circulatorio en animales. Y jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.